Vamos a continuar con la unidad número 4. Ahora hablaremos de la sociedad civil. En la primera parte, en el video anterior, hablamos de lo que era la asociación civil o la AC. Ahora hablaríamos de lo que es una sociedad civil que también se conoce como SC. Esta también es una unión de dos o más personas, pero principalmente se compone de profesionistas, y en esta sí el objetivo de los que se asocian es obtener un lucro, es decir, un beneficio económico, o como también le conocemos, es una ganancia. Pero no es una especulación comercial, ya que si fuera una especulación comercial, pues entonces estaríamos hablando de que sería una sociedad mercantil. En este tipo de sociedades civiles, los profesionistas se agrupan con la finalidad de brindar sus conocimientos, sus servicios a la sociedad. En algunos casos también es utilizada para la constitución de escuelas y colegios. Sin embargo, yo recomiendo que para las escuelas y colegios, pues mejor se utilice lo que se conoce como la asociación civil. En las sociedades civiles, este tipo de personas morales sí tienen un capital social, es decir, sí hay una aportación social, porque igual pues lo que van a procurar es obtener es un beneficio económico. Algunos ejemplos de sociedades civiles pudieran ser, por ejemplo, la Cruz Roja, el Club Rotario, entre otras, pero estas yo recomiendo más bien que se conformen como si fueran asociaciones civiles. Yo propongo que para sociedades civiles más bien sean, por ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados, un despacho de ingenieros, donde los profesionistas sí van a obtener ganancias, sí van a obtener lucro. ¿Cuáles son algunas generalidades de la sociedad civil? Pues igual que en la ACE, el contrato tiene que ser por escrito, debe ser en escritura pública, con el notario público, sobre todo porque alguno de los socios transfiere bienes a la sociedad. El contrato, al igual que el anterior, debe también inscribirse en el registro público de comercio, en la sección de sociedades civiles. Esto con la finalidad de que produzca efecto ante terceros. Y bueno, aquí a este tipo de sociedades se les puede agregar las palabras sociedad civil. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi despacho es Díaz Azamari Asociados, y sigue de las palabras sociedad civil o sus siglas SC. El contrato, es decir, el acta constitutiva, debe contener algunos datos muy interesantes, como son, por ejemplo, el nombre y apellido de los otorgantes, es decir, quiénes son los socios, sus generales. Debe tener también la razón social, es decir, cuál va a ser el nombre que le vamos a poner a la sociedad civil, el objeto de la sociedad, es decir, qué es lo que persigue, cuál es su giro, a qué se va a dedicar. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Es decir, aquí sí hay aportaciones de capital, aunque también es de reconocer que hay algunas personas que no aportan capital, es decir, los socios capitalistas aportan capital, y los socios industriales son los que aportan trabajo, conocimientos, o también, como le conocemos, mano de obra. Las aportaciones de los socios pueden consistir en una cantidad de dinero, puede ser también en bienes distintos al dinero, o puede ser con la industria, es decir, los famosos socios industriales. Las sociedades civiles que tomen forma de sociedades mercantiles se van a regir por el Código de Comercio, es decir, si alguna sociedad civil simula hacerlo, pero en realidad sí realiza especulación comercial, la legislación que le va a aplicar en lugar del Código Civil será el Código de Comercio. Y bueno, para que los socios puedan ceder sus derechos, al igual que en las otro tipo de sociedades, se requiere lo que se conoce como el derecho del tanto, es decir, el consentimiento de los demás coasociados. Si alguien quiere retirarse de la sociedad y quiere pues ceder sus derechos, primero tendrá que ofrecérselos a los coasociados, y a menos que ninguno de ellos en un término de 15 días decida hacer uso del derecho del tanto, entonces se lo podrá ceder a un tercero. La administración, como en todo tipo de persona moral, puede estar a cargo de una sola persona o de más socios. Estos van a tener facultades que se van a señalar en la asamblea y que deberán quedar pues insertos, incluidos en el contrato social o en el acta constitutiva por medio de los estatutos.
Y bueno, pues como en todo tipo de sociedades, quienes están al frente de la administración deben rendir cuentas de lo que están realizando, de los ingresos, los egresos y para qué fueron a ser aplicadas las utilidades. Igualmente, la sociedad civil, aún a pesar de que pudiera, por ejemplo, en el acta constitutiva haberse anotado que duraría 99 años, esta podrá disolverse siempre y cuando pues haya el consentimiento unánime de los socios. Se podrá disolver de manera anticipada, que todos los socios de manera unánime estén de acuerdo en que se disuelva. O bien que se haya cumplido el término fijado en el contrato social. Vamos a pensar que en lugar de ser 99 años hubieran sido solamente 5. Se cumplieron los 5 años, se venció el plazo, el término que se fijó en el acta constitutiva y por lo tanto debe de disolverse anticipadamente o al fin de esa duración. O bien que se haya realizado completamente el fin social, es decir, para lo que fue creada, ya no tiene sentido, ya no hay objeto, por lo tanto se puede disolver. O inclusive también podría disolverse cuando sea imposible la consecución del objeto social, es decir, ya no hay posibilidad, no hay capital, no hay con qué hacer el objeto social y lograrlo, pues se disuelve la sociedad. También así se puede hacer por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad limitada y limitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado lo contrario y se continúe con los sobrevivientes o con los herederos. Otra causa puede ser la muerte del socio industrial, siempre que haya dado nacimiento a la sociedad, es decir, la persona que creó la sociedad y el que está aportando sus conocimientos y fue el que le dio origen, y si él muere, pues la sociedad se disolvería de manera anticipada. La renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar con la sociedad civil, asimismo cuando sea por resolución judicial, es decir, una autoridad judicial emite una sentencia de que la sociedad tenga que disolverse. Esas serían las causas por las que la sociedad civil se tendría que disolver de manera anticipada. Y bueno, para que haya la disolución es necesario que, para que surta efecto, es necesario que se inscriba en el registro público a través del registro de sociedades. Una vez disuelta, es necesario que en el registro público se inscriba la disolución y la liquidación de esa sociedad. Existen dos tipos de sociedades y asociaciones civiles para efecto de la ley del ICR. Las que pagan el impuesto en relación con sus ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, es decir, las que obtienen una ganancia, las que tienen utilidad fiscal, que en este caso serían las sociedades civiles, y las que son consideradas como no contribuyentes, es decir, aquellas que solo pagan el impuesto siempre y cuando repartan el remanente. En este caso, el ejemplo podrían ser las AC, las que no persiguen fines de lucro, pues el objetivo es no lucrar. Por lo tanto, el remanente distribuible, la diferencia entre los ingresos y egresos, no tendría por qué repartirse entre los socios, sino que tiene que utilizarse para seguir realizando el fin altruista para el que fueron constituidas. Las sociedades civiles, algunos ejemplos de ellas que más bien son no contribuyentes y que la ley LICR las considera como tales, son los sindicatos obreros y los organismos que lo agrupan, las asociaciones de patrones, las cámaras de comercio, las cámaras o industrias agropecuarias, agrícolas y ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como las asociaciones civiles de responsabilidad limitada de interés público. Estas son no contribuyentes del ICR, por lo tanto se sugiere que se organicen como asociaciones civiles. Las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas, así como las sociedades civiles autorizadas para recibir donativos, que sin designar individualmente a los beneficiarios tengan como actividades la atención a personas inválidas, la atención a los establecimientos especializados a menores y ancianos, la prestación de asistencia médica o jurídica de orientación social y funeraria a personas de escasos recursos, la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas, es decir, que se encuentren recluidas. Este tipo de instituciones que están autorizadas para recibir donativos, pues se pueden constituir también como asociación civil, como sociedad civil y no pagarían el ICR, salvo que distribuyan el remanente con sus asociados.
También aquellas que se dedican a la rehabilitación de un fármaco dependiente de bajos recursos, es decir, personas con adicciones. Las sociedades cooperativas de consumo, que ya se comentó en la unidad anterior. Los organismos que agrupen a las sociedades cooperativas. Las sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre que no realicen gastos para adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros semejantes. Cuando hablamos de sociedades mutualistas, nos estamos refiriendo a aquellas cajas de ahorro y préstamo que le prestan dinero a sus socios, a sus integrantes. Y también aquellas sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, es decir, a la educación, siempre y cuando tengan autorización y reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley Federal de Educación, lo que se conoce como el REBOE. Las escuelas que tengan reconocidos sus estudios, pues estas pueden tributar como asociación civil o sociedad civil y no pagarían el impuesto sobre la renta. Las que sean integradas para actividades culturales, científicas, tecnológicas y que además se encuentren inscritas en el RENIECIT. Por ejemplo, nuestra institución, el tecnológico, está precisamente inscrita en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Tampoco van a pagar el ICR las bibliotecas y los museos abiertos al público, aun cuando cobren la entrada, porque precisamente ese ingreso que obtienen es únicamente para sus gastos de mantenimiento. Las AC o SC que están constituidas con el único objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, si ese es su objetivo, no pagarían el impuesto sobre la renta. Tampoco lo van a pagar las asociaciones de padres de familia en términos de la ley que los rige en cuanto a la Ley Federal de Educación. Las sociedades de autores, por lo que tiene que ver con la Ley Federal de Derechos de Autor, las que sean organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos, ¿sí? Los partidos políticos, los clubes deportivos y las iglesias no pagan el ICR, por lo tanto están exentas del ICR y se organizan como AC o como SC. Así como las que otorgan becas y tienen autorización por parte de Hacienda para recibir donativos deducibles de impuestos. Ya habíamos comentado que también no pagarán el ISR las asociaciones civiles que sean, por ejemplo, comité de vecinos o de colonos, o las que se dediquen a la administración de un inmueble o propiedad en condominio, ¿sí? Los condóminos no pagarían impuestos sobre la renta. Todo esto está en la ley del ISR. Y bueno, pues hasta aquí terminaríamos con la parte teórica. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo es que se lleva la contabilidad en una asociación civil. Seguimos en contacto. Que tengan buen día.